Problemas y soluciones en sistemas de protección catódica. En este video vamos a ver algunos casos particulares en los cuales el sistema de protección catódica no funciona adecuadamente, la investigación de las causas posibles y la solución al problema. Empecemos por un caso de cortocircuito. Todos estos son casos reales que nos ha tocado investigar. Este es el caso de un patio de tanques donde de pronto al encender el rectificador se quema un fusible y deja de funcionar. Esto es típicamente ocasionado por un cortocircuito. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar esa condición? Primero, la falla interna del rectificador. Segundo, un contacto ánodo-cátodo. Vamos a investigar primero la posibilidad de que haya algún inconveniente dentro del rectificador. Y esto se hace de manera muy simple. Vamos a desconectar la cama de ánodos y vamos a instalar unas barras similares a las que usamos tradicionalmente para el estudio de resistividad eléctrica de suelos. Van a reemplazar temporalmente a los ánodos. Conectamos al positivo del rectificador y lo encendemos. Si drena corriente y no hay problema de cortocircuito, esto quiere decir que el rectificador no es el causante. Aquí podemos colocar una tilde indicando que efectivamente el rectificador está operando en buenas condiciones. ¿Cuál sería entonces la causa? Contacto ánodo-cátodo. Muy bien. En este caso, el sistema de cama de ánodos que se utilizó en el diseño original eran ánodos horizontales en una cama debajo del fondo del tanque. Analizando este tipo de sistemas, una de las fallas más comunes es la siguiente. Cuando un tanque se llena totalmente, aumenta considerablemente el peso que se ejerce sobre el fondo metálico. Y esto suele producir una deflexión, una curvatura del fondo del tanque. Si esto no se toma en cuenta, la consecuencia puede ser un contacto ánodos-fondo de tanque. Y cuando esto ocurre, el problema del cortocircuito ya no tiene solución. Si usted desea reemplazar la cama de ánodos por ánodos ubicados en la periferia del tanque, resulta que la cama de ánodos horizontal va a estar robándose la corriente, va a estar interfiriendo, haciendo un efecto de pantalla, con lo cual reduce la efectividad de la corriente que pueda llegar al fondo. En consecuencia, tenemos un problema. Vamos a ver cómo se previene este tipo de problema. Primera etapa, usted está en la fase de ingeniería, de diseño de la protección catódica. Reúnase con el grupo de mecánica para que le confirme cuál estiman por cálculo la máxima deflexión o curvatura del fondo con el tanque lleno. Y ellos le van a dar una cifra que usted puede estimar en un gráfico y en consecuencia lo que va a hacer en el diseño es instalar los ánodos más abajo de esa deflexión máxima, por lo menos 1 metro más abajo. Entonces, tomando estas decisiones, el sistema quedaría de esta manera. Aun cuando se llene el tanque, no va a haber cortocircuito entre cama de ánodos y fondo metálico. Vamos a un segundo caso, también bastante frecuente. Tiene que ver con la protección catódica de un corredor de tuberías.
Llamamos corredor a varias tuberías que van paralelas en el mismo sector geográfico. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, dos tuberías más pequeñas y una más grande. Y de pronto la protección catódica se pone en operación y al medir los potenciales, la tubería grande está protegida y las dos pequeñas sin protección. Bueno, vamos a analizar cómo es el sistema de protección catódica para detectar la falla. La protección catódica en este caso estaba instalada del lado derecho, que es precisamente del lado en que se encuentra la tubería de mayor tamaño. Además de esto, en este corredor, esa tubería era un viejo acueducto que llevaba muchos años en servicio con el revestimiento externo muy deteriorado. Significa una gran superficie que demanda mucha corriente. Esto significa que los ánodos drenan corriente, la corriente se dirige hacia el corredor y es absorbida por la primera tubería, la de mayor tamaño y de revestimiento más deteriorado. Esto es lo que se conoce como un error de diseño. La tubería grande ejerce un efecto pantalla. Quiere decir, evita que la corriente continúe hacia las otras tuberías. ¿Cómo se debe diseñar en estos casos? La solución es muy simple. La cama de ánodos debe estar siempre del lado de las tuberías más pequeñas y además colocados a cierta profundidad para que la corriente se distribuya en todas las tuberías del corredor. Esto es la solución más simple. También existe otra condición que se puede utilizar. Vemos que el corredor, cada tubería está conectado a una caja de interconexión, donde podemos ver qué cantidad de corriente absorbe de la protección catódica cada tubería. Muy bien, entonces la tubería que está absorbiendo, utilizando mayor cantidad de corriente, se le coloca una resistencia en su conexión a la caja de interconexión. De esta manera se reduce el consumo de corriente de esa tubería en particular. Vamos a un tercer caso también que se produce con cierta frecuencia. No sale corriente del rectificador. Y aquí lo tenemos, este es un rectificador fabricado en Venezuela, está en operación, vemos que hay voltaje, lo está indicando el voltímetro correspondiente y lo verificamos con un tester, pero no sale corriente. Normalmente la causa es la rotura del cable que sale del positivo del rectificador hacia la cama o conjunto de ánodos o hacia una caja intermedia donde se conecta cada ánodo en forma individual. La causa más probable es cable a los ánodos roto. También en este caso sustituimos la cama por una cama provisional, como hemos hecho en el primer ejemplo, para comprobar que el rectificador no tiene ningún tipo de falla. Y a partir de ahí hay que reparar el cable. La reparación del cable implica primero detectar dónde está la falla. Eso se hace con un localizador de tubería. Se conecta el emisor al cable y se lo va siguiendo hasta detectar que se interrumpe la señal. Ahora hay que hacer la reparación del cable. La reparación la vamos a hacer con soldadura autofundente, que se utiliza en protección catódica porque es la de más baja resistencia al paso de la corriente. Y vamos a proteger la soldadura una vez hecha. Vamos a verlo paso a paso. Este es un molde de grafito que se utiliza para soldar cable con el sistema autofundente. Aquí colocamos los cables
en la parte donde hemos detectado la rotura, se coloca para tapar el tubo bajante un disco metálico que viene con el paquete de soldadura, y encima se descargan los polvos reactivos que vienen en una pequeña cápsula de plástico. El paso siguiente es encender la mecha, lo cual se hace con esta pistola, que es un yesquero, es un elemento que produce chispas. Se enciende la mezcla, levanta más de 1000 grados de temperatura, funde el disco y ese material fundido va a caer sobre la zona donde está la unión que queremos realizar, la unión de cable con cable. Ese material cae fundido y une ambos cables de esta manera. Esta es la forma en que se hace. Vamos a verlo en la práctica. Aquí estamos soldando en un patio de tanques un cable principal a un cable de ánodo. Ese es el molde. Podemos comparar con el pie del operador que lo está haciendo. Vemos que es de pequeño tamaño, son elementos muy fáciles de llevar y de utilizar en campo. Y aquí tenemos la soldadura realizada. Esa soldadura hay que protegerla. En el caso nuestro de unión cable-cable, lo vamos a hacer con un empalme de resinas. Y aquí lo tenemos, el molde ya se armó. Se sellaron los extremos del molde con cinta autovulcanizable, se colocaron los embudos. A partir de ahí se prepara la resina con su componente acelerador de la reacción, y aquí vemos cómo se echa la resina dentro del molde. Una vez realizada esta operación y que sube la resina por los dos embudos, se debe sujetarla por el cable porque levanta mucha temperatura mientras fragua la resina. Una vez hecho esto, así, con sus embudos, se va a enterrar directamente y esto va a durar muchísimos años sin sufrir daños ni mecánicos ni de tipo químico. Y aquí tenemos un molde también de un cable principal a un cable secundario, también con un empalme de este tipo. Si a usted le interesan estos temas, no quiere especializarse, le ofrecemos varias opciones. En primer lugar, protección catódica de tuberías, que tiene 3 niveles. El nivel inspector, donde va a conocer los principios, materiales y equipos y las mediciones de campo, entre otros temas. El nivel 2, para formar un supervisor, va a conocer los problemas y soluciones que se presentan en sistemas operativos, la ubicación de cada sistema y el resultado que da, y se va a familiarizar con los principios del diseño. Y el nivel 3 lo va a formar como diseñador de protección catódica para tuberías, con numerosos ejercicios prácticos. Otra alternativa es la protección catódica de tanques de almacenamiento, otra estructura utilizada en la mayoría de las industrias. Este sistema tiene 2 niveles. El primero para formar un inspector y el segundo para formarlo como diseñador, también con muchos ejercicios prácticos de diseño. Pero puede ir un paso más allá. Puede tomar estos 5 cursos que abarcan tuberías y tanques y convertirse en un diplomado en protección catódica. Si quiere más información, la encontrará aquí, en Trama University. Diríjase a este link y allí encontrará toda la información que usted desea.